Bueno, en este vídeo voy a explicar los cambios de estado. La materia se puede encontrar en tres estados: sólido. En el sólido, las partículas que forman la materia, o sea, las moléculas de la sustancia, están fuertemente unidas. En estado líquido, las fuerzas de cohesión son más débiles, pero en un líquido tengo las mismas moléculas que en la misma sustancia en estado sólido. Y por último, en estado gas, las moléculas ya se han separado, ya no hay fuerzas de cohesión, el movimiento de las moléculas es mayor, se dice que se mueven libremente, ¿no? O sea, están ya a una distancia que no se acercan entre sí. Bien. ¿Qué es el cambio de estado? Pues un cambio de estado es cambiar el estado de agregación, o sea, pasar de sólido a líquido, de líquido a gas, o de sólido a gas, o en sentido contrario. Cambiar el estado de agregación de la materia, pero sin cambiar la composición química. O sea, las sustancias siguen siendo las mismas, están hechas de las mismas moléculas. La única diferencia es que las moléculas en el sólido están unidas, en el líquido están algo menos unidas y ya pueden moverse unas respecto a otras. Recordad que en el sólido las moléculas solo pueden vibrar. Y en el gas las mismas moléculas están ya muy separadas, pero son las mismas moléculas. Si hubiera un cambio en las moléculas, eso se llama reacción química o proceso químico, que estudiaremos en otro apartado. Esto explica los procesos, ¿no? Está en inglés, ¿no? Pero bueno, si yo tengo un gas y enfrío, o también comprimo, consigo un líquido. Y si lo enfrío en líquido, consigo un sólido. Si el sólido lo caliento, consigo un líquido. Entonces, pues, y si el líquido caliento, se consigue un gas. También se puede conseguir un gas si el líquido se reduce la presión. Puede ocurrir que ocurra, no siempre, ¿no? Bien. ¿Qué es un cambio de estado? Pues el cambio de un estado a otro se llama cambio de estado. En castellano, un sólido lo calentamos y convierte en líquido en un cierto momento. Ese proceso se llama fusión. Si el líquido lo calientas, llega un momento en que cambia a gas, se llama vaporización. Si un gas lo enfrías, llega un momento en que se convierte en líquido, condensación. Si el líquido lo enfrías, llega un momento en que se convierte en sólido, solidificación. Algunos sólidos, muy pocos, al calentarlo no pasan a líquido, sino que pasan directamente de sólido a gas. Esas sustancias, que por ejemplo el yodo es una, pues ese proceso de paso directo del sólido al líquido se llama sublimación. Y esas sustancias que están en estado de gas y la enfrían pasan directamente a sólido sin pasar por líquido. Y el proceso se llama sublimación inversa o sublimación regresiva. Solamente ocurre para algunas sustancias. El cambio de sólido a líquido se llama fusión. Y no ocurre a cualquier temperatura, sino que ocurre a una temperatura determinada para cada sustancia, que se llama temperatura de fusión o punto de fusión de esa sustancia. Por ejemplo, todos sabemos que el agua pasa de sólido a líquido a 0 grados, pues decimos que el punto de fusión del agua es 0 grados. El mercurio, sin embargo, lo hace a 39 grados bajo cero, o sea, el mercurio por debajo de 39 grados bajo cero es un sólido. Por encima de 39 es un líquido. Luego, si caliento mercurio sólido, que esté muy frío, cuando llegue a 39 grados bajo cero, veremos que cambia de sólido a líquido. Esa es su temperatura de fusión. El proceso contrario, el proceso de cambio de sólido a líquido, se llama solidificación. Y ocurre a una temperatura fija también, que resulta que es la misma. Eso se llama punto de solidificación. También cambia de una sustancia a otra, pero evidentemente es la misma que el punto que hemos visto antes de fusión. Por eso normalmente se llama esto punto de fusión y ya está. Por ejemplo, el agua tiene un punto de solidificación de cero. O sea, el agua líquida a 0 grados se hace sólida. Claro, y el agua sólida a 0 grados se hace líquida. Luego, como dice aquí, el punto de fusión de una sustancia y el punto de solidificación de esa sustancia es el mismo. Me fijo, por ejemplo, en el plomo, por poner otro ejemplo. 327 es la temperatura de fusión del plomo. ¿Qué significa eso? Que a 327 grados el plomo sólido se hace líquido y a 327 grados el plomo líquido se hace sólido, ¿no? El plomo sólido se convierte en líquido a esa temperatura y el plomo líquido se convierte a sólido. O sea, si enfrío el líquido, a 327 se convierte en sólido. Y si caliento el sólido, a 327 se convierte en líquido, ¿vale? La temperatura de fusión determina el estado en que se encuentra una sustancia. ¿Eso quiere decir? Pues mira, si el plomo es, imagínate una escala de temperatura, y aquí está el 327.
y tengo plomo. Por debajo de 327 grados, el plomo va a ser líquido. Perdón, sólido. Y por encima de 327 va a ser líquido. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice aquí. El plomo es líquido si la temperatura es superior a 327. Y es sólido si es inferior a 327. Luego, la temperatura de fusión de una sustancia determina el límite a partir del cual la sustancia es líquida y por debajo de la cual es sólida. Ahora vámonos con el cambio de líquido a gas, que se llama vaporización. No se llama evaporación. Se llama vaporización. ¿Por qué? Pues porque hay dos formas de hacer el paso de líquido a gas. O sea, hay dos formas de vaporización. Puede ocurrir de dos formas, que se llaman evaporación y ebullición. Bien, vamos a ver la diferencia. ¿Qué es la evaporación? La evaporación es un proceso lento y ocurre a cualquier temperatura. Y además ocurre en la superficie del líquido. Eso sí, he dicho que es un proceso lento, pero es más rápido cuando la temperatura es mayor. Y también cuando la superficie del líquido es mayor. Por ejemplo, a mí se me cae una poquita de agua al suelo. En mi habitación hay unos 25 grados centígrados. El agua a 25 grados centígrados no hierve. Porque el otro proceso que vamos a ver es la ebullición. Pero yo veré que con el tiempo ese agua se va desapareciendo porque se evapora, ¿no? Pues eso estamos hablando, de evaporación es el paso del líquido a gas, pero ocurre a cualquier temperatura. No hace falta que esté a una temperatura específica. Eso sí, en verano el agua se evapora más rápido. ¿Por qué? Porque la temperatura es mayor de 25 grados en mi casa. Y digamos ya si sale fuera en verano, que el suelo está muy caliente y echas agua y se evapora rápido porque hace mucho calor. Otra cosa, es un fenómeno superficial, dice aquí. O sea, ocurre solo en la superficie del líquido. Y por ello aumenta al aumentar la superficie. Por ejemplo, cuando yo tengo ropa mojada, la tiendo para que se seque. ¿Qué ocurre ahí? Que la ropa está mojada porque tiene agua, está empapada de agua, pero se evapora el agua poco a poco y se seca la ropa. Evidentemente la tiendo para que la superficie de exposición del agua al aire sea mayor. Bien, ¿en qué se diferencia la ebullición? Porque la ebullición ya no ocurre a cualquier temperatura, sino que ocurre a una temperatura fija. Es decir, fija, pero que depende para cada sustancia. Concretamente para el agua ocurre a 100 grados. Pero siempre a 100 grados. Y ya no ocurre en la superficie, sino que tiene lugar dentro del agua, en la totalidad de la masa. Y es un proceso vigoroso. Es lo que llamamos hervir. Ese agua está hirviendo. ¿Qué vemos ahí? Formación de burbujas. Si midiera ahí un termómetro, vería que la temperatura es 100 grados centígrados. Por debajo de 100 grados el agua no hierve. Se evapora, pero no hierve. La temperatura a la que una sustancia hierve se llama punto de ebullición. También se llama temperatura de ebullición. Y como dice ahí, es diferente para cada sustancia. Para el agua, todos sabemos que es 100 grados. Pero para el alcohol normal, alcohol etílico, que es el alcohol que ocupa la farmacia, no es 100, es 78. O sea, el alcohol se evapora más fácilmente que el agua. Eso se puede comprobar fácilmente. Si echa alcohol en algún sitio, verás que se evapora antes del alcohol, que es lo que se evaporaría el agua, ¿no? El mercurio a 357. Cada sustancia hierve a una temperatura distinta. El paso de líquido a gas es el contrario y se llama condensación. Y aquí viene una tabla para saber si una sustancia es líquida o gas. Vamos a empezar por el agua. Todos sabemos, digo porque el agua nos permite entender esto sin necesidad de aprenderlo de memoria. Todos sabemos que esta es la temperatura de fusión del agua, ¿no? Temperatura de fusión. ¿Eso qué quiere decir? Que a 0 grados el agua se descongela si es sólido, o sea, el hielo se descongela. Y que a 0 grados el agua líquida se congela, ¿no? Luego, por debajo de esta temperatura, ¿cómo es el agua? Sólida. Y por encima, líquida. Bueno, líquida según. Porque si caliento mucho el agua, sé que a 100 grados
ocurre la temperatura de ebullición. Bueno, está escrito aquí, no me doy cuenta. O punto de ebullición. Eso quiere decir que el agua a 100 grados hierve. Luego, por encima de 100 grados, el agua va a estar gas. Pues si por encima de 100 está gas y por debajo de 0 está sólida, ¿cómo está entre 0 y 100? Pues líquida. ¿De acuerdo? Luego, en general, para cualquier sustancia, tengo el punto de ebullición de una sustancia y el punto de fusión. Siempre el punto de ebullición es más alto que el punto de fusión, eso es una cosa evidente. A temperaturas inferiores al punto de fusión, la sustancia va a ser sólida. A temperaturas por encima de la temperatura de ebullición, la sustancia va a ser gas. Y entre las dos va a ser líquida. ¿De acuerdo? Con eso hemos acabado la teoría.